El libro de Job, hermanos, es un libro que plasma implícita y explícitamente la doctrina de la soberanía de Dios. La soberanía es un atributo que le pertenece a Dios y es un atributo que no es comunicable. Es decir, es algo que le pertenece solo a Dios y no es algo que Dios lo comparta con otra persona. Solo Él es el soberano y el libro de Job así lo prueba. Hemos visto en el libro de Job que se habla de ancianos, de jueces, de sabios, de poderosos, pero todas esas personas que representan lo más alto de la sociedad humana están a la merced de lo que decida hacer Dios con ellos. Eso nos muestra que Dios está por encima de estas personas y Él, si quiere confundir a un juez o quiere quitar el entendimiento a un sabio, Él lo hace. Eso lo vemos a lo largo de todas las escrituras, porque Dios es soberano. El libro de Job nos enseña también que aún en la calamidad Dios es soberano. La soberanía de Dios no tiene excepciones. No existe algo de lo cual Dios no sea soberano. No existe nada. Y esto no le gusta a los humanistas, a las personas que les encanta defender y abogar por la libertad humana, los defensores del libre albedrío y demás cosas. Ellos dicen que Dios es soberano, pero hasta cierto punto, hasta que las personas decidan. O sea, Dios es soberano, pero tiene un límite: la voluntad de las personas, porque Dios no las obliga. Eso es herejía. Dios es completamente soberano y su soberanía abarca todo, incluyendo las voluntades de los seres humanos. Así no les guste y rechinen los dientes. Eso lo enseña Job de una forma muy explícita en pasajes de las Escrituras, en otros libros. Dios es completamente soberano. Miremos, por ejemplo, Job 31:28. En ese pasaje, Job está diciendo: yo no he pecado, no he hecho tal o tal o tal maldad, porque si la hubiera hecho, hubiera negado al Dios soberano. Él está diciendo este Dios que yo tengo es soberano. El título de soberano es tan claro aún en el libro de Job, siendo el libro más antiguo de todos. Es tan claro esa doctrina que hasta en el libro de Job aparece soberano como un título para Dios. Job 31:28. ¿Cómo se llama Dios? Como no le sabe el nombre aquí en Job, dice Dios soberano. Este Dios nuestro y de Job, el Dios de las Escrituras, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es soberano sobre la naturaleza. Él ejerce dominio sobre la creación. Job 5, Job 26, Job 28, Job 37. Miremos un ejemplo. Job 26, del 8 al 13, dice: Dios encierra las aguas en las nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Dios encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Dios ha puesto el límite a la superficie de las aguas, hasta el confín de la luz y las tinieblas. A la reprensión de Dios, las columnas del cielo tiemblan y se espantan. Dios agita el mar con su poder y con su entendimiento lo hiere en su arrogancia. Suficientes detalles tenemos para mirar que Dios ejerce dominio sobre la creación. ¿Qué está diciendo en Job 26? Dios es el que retiene el agua en las nubes, el que traslada los cielos, el que estremece la creación, el que hace que las aguas no traspasen los límites, siendo tan arrogantes, impetuosas y tantas. ¿Por qué no se desbordan? Dios las retiene con su palabra. Él es soberano sobre la naturaleza. Pero no solamente sobre la naturaleza, también Dios es soberano sobre el curso de la historia.
Job 5, 11. Dios pone en alto a los humildes y a los enlutados les da seguridad. Versículo 15. Dios libra de la espada al pobre, de la boca de los malvados y de la mano del violento. Por eso el necesitado tiene esperanza, pero la iniquidad cierra la boca. ¿Qué está diciendo ahí? Dios interviene en los sucesos de la humanidad de forma activa, de tal manera que Él puede proteger a los menesterosos, a los necesitados, a los pobres, incluso en una guerra. Hay algo que se ha comprobado en las guerras. Las guerras no respetan a nadie. En una guerra se supone que hay reglas, pero en realidad, cuando está el momento de la guerra, no existen reglas. Pues la Escritura nos muestra que a pesar de eso, Dios está activo protegiendo a quienes en su soberanía decide proteger. Porque Él está activo en la historia de la humanidad. Dios es soberano sobre la naturaleza, sobre la historia. Pero también es soberano sobre su pueblo, sobre la iglesia. Pero no es solamente soberano sobre la iglesia, Él es soberano incluso sobre aquellos que no hacen parte de la iglesia. Porque Él es soberano sobre la humanidad. Y eso incluye tanto a los de su pueblo como a los que están fuera de Él. El hecho de que aquellos que viven afuera no reconocen al Señor como su Señor, no significa que Él no sea el Señor. Dios es el Señor y Rey de todas las cosas, aunque un ateo blasfeme contra Él. Cristo es el Rey soberano sobre todas las naciones, aunque hayan personas con otros dioses. Él es el soberano de todos. La gente no hace que Jesús sea el Señor de sus vidas. La gente no hace que el Señor venga a reinar a sus corazones. Ay, confiesa con tu boca, haz una oración para que Él reine en tu vida. Falso, Él ya reina y punto. El Evangelio lo que sirve es para a conocer a usted que Dios está reinando. Porque usted no sabía, usted pensaba que usted era el Dios de su vida. El Evangelio le dice, no, usted es un gusano miserable que merecía el infierno, pero que Cristo en su amor fue dado por el Padre para rescatarlo y hacerlo un hijo de Dios, si lo recibe con fe y arrepentimiento. Ese es el Evangelio. Pero si a alguien no le da la gana recibir el Evangelio, Cristo sigue siendo el Rey de esa persona. El Evangelio es como un edicto, donde se da a conocer, como un emplazamiento, como una notificación, que se da a conocer de una decisión. Pero el hecho de que una persona no la conozca, la decisión ya está dada, ya está publicada. Entonces, Dios es soberano con su pueblo, pero también lo es frente a los malvados. Eso está en Job 5, Job 15, Job 20, Job 27. Vemos Job 20, 28, dice: la inundación arrasará con la casa del impío, el enojo de Dios descenderá en torrente sobre ellos. Dios está al tanto de su pueblo, sí, pero también está al tanto de los impíos. Su omnipresencia, su omnisciencia, sus ojos vigilan a toda la humanidad, justos e injustos. Nada se escapa de las manos de Dios y nada lo toma por sorpresa. No hay nada que se salga de lo que Él ya tiene predeterminado. No hay nada que lo sorprenda de lo que Él ya había imaginado. Él es el que está detrás de los acontecimientos, incluyendo las calamidades. Eso sí, no significa que Él sea el autor del pecado, porque Dios organiza todas las cosas, su providencia tiene el control de todo, pero Él no es el autor del pecado. El pecado es lo único que Dios no ha creado. Porque el pecado es actuar en contra de lo que Él ha ordenado que se haga. Él no puede actuar en contra de sí mismo.
Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal y Él tampoco tienta a nadie. El mal es algo ajeno a Dios. Entonces, aunque Él está activo en la creación, el pecado no es predestinado por Dios, el pecado no es ideado por Dios, el pecado no fue creado por Dios. De hecho, eso nos muestra que Dios es tan sabio y poderoso que a pesar de que existe el pecado y que pecamos todavía, Él es tan poderoso, hermanos, que es capaz de tomar el pecado para encaminarlo para bien. Porque dice que Él obra, que hace que todas las cosas se encaminen para bien para los que lo aman, incluyendo el pecado. Aunque Él no es autor del pecado, incluso nuestro pecado en su sabiduría y por todopoderoso que es, puede tomar las cosas malas de nosotros para que sean útiles para su gloria. Todos los sucesos de la vida, aún los más pequeños detalles, son producto de un propósito divino que no se puede frustrar, no se puede cuestionar. Job habla de eso, Job 11, Job 20. Miremos, Job 11, 10. Si Dios pasa y aprisiona, y si llama a juicio, ¿quién podrá oponérsele? Es una pregunta retórica. ¿Qué está diciendo? Si Dios toma una determinación contra alguien, ¿quién puede decirle que no? Si Él toma una decisión o realiza algo, ¿quién le dice que no? ¿Quién? ¿Quién puede cuestionarlo? Y Job, hermanos, es una prueba de eso. Es más, esta doctrina está tan clara en el libro de Job que el mismo Job es consciente de ello y él dice: Dios está detrás de lo que me está pasando. No sé por qué, no sé para qué, pero algo sí sé: Dios es la causa directa de lo que me está pasando. Es un hombre que tiene tan clara la soberanía, más claro que muchos cristianos hoy día, lamentablemente. Miremos, por ejemplo, Job 6:4. Dice: las flechas del Todopoderoso me han clavado, mi espíritu ha bebido su veneno, y sus terrores combaten contra mí. Está expresándose en forma poética como se siente, ¿no? ¿Qué está diciendo? Es Dios el que me ha mandado todo esto, y lo siento como si fuera veneno, como si fueran flechas, como si fuera un torrente. También lo dice en Job 17, Job 30. Nosotros debemos aprender, hermanos, a orar, no dándole el control a Dios. ¿Cuántas veces usted y yo hemos orado de esa manera? O hemos escuchado personas que dicen: Dios, toma el control, te damos, Señor, el dominio, te damos, Señor, el poder sobre nuestras vidas. Porque, hermanos, eso es algo bastante ingenuo, porque Dios ya lo tiene, aunque no lo digamos. Dios ya está en control, Dios ya tiene dominio sobre lo que nos pasa y Dios tiene poder sobre nosotros. Nadie le da el señorío a Dios de su vida. Dios ya es el Señor de la vida de todos y punto. Otra cosa es que lo confesemos como una forma de alabanza, que lo confesemos como una declaración de fe, como dice Romanos. Pero Él está en control. No es que, hermanos, tengamos nosotros un control y digamos: no, Dios, déjeme a mí. Déjeme a mí, usted con su parte, yo con la mía. Yo he escuchado gente que dice eso, hermanos. A mí me lo han dicho. Me han dicho: es que Dios esté en sus cosas y yo con las mías. Yo lo busco, pero estas cosas me las reservo yo. Eso, hermanos, es una criatura depravada e insolente, la que habla de esa manera. Dios ya tiene el control de todo lo que nos pasa y de todo lo que somos. Incluso tiene el control sobre las situaciones difíciles de todos los seres humanos, justos e injustos. Nosotros sabemos, hermanos, que muchas de las desgracias, calamidades y ruina que el ser humano vive es por el pecado, ¿cierto que sí? Sabemos que el pecado es la causa número uno de los desastres. El pecado es la causa número uno de la enfermedad y de los conflictos y de los problemas. Sí. Pero aún también, detrás de los sucesos, Dios
está llevando a cabo sus planes de una manera misteriosa para nosotros, pero que responde a la lógica de Él. Y si Dios es bueno, su lógica es buena, aunque nosotros no la entendamos. Si sucede algo que nos parece malo, en nuestra pobre opinión pensamos que es malo, pero si Dios lo ha determinado, para Él es bueno. El Señor es soberano. Y nosotros sabemos, hermanos, que Dios, Elohim, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es soberano. Entonces, el Padre es soberano, el Hijo también. El Padre es soberano, el Espíritu Santo también, porque ellos son Dios y Dios es soberano. Entonces, todo eso que estoy hablando le aplica tanto a Padre, Hijo como a Espíritu Santo. Hablemos de Cristo. ¿Qué pensaba Job de Cristo? ¿O está presente Cristo en el libro de Job? Lo único que puedo decirles es que Cristo era una esperanza, era un suspiro, un deseo de Job. Recordemos que Job representa a la iglesia, ¿cierto? O por lo menos a los justos. Pero ahora miremoslo de esta manera. Job representa a todos los santos del Antiguo Testamento. Miremos, Job 9, 32. Está Job y hace un clamor lleno de suspiros, y lo que dice es lo siguiente: Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con Él, ni siquiera puedo llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con Él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Uy, hermanos, esas palabras son impresionantes. Aquí Job está pidiendo un mediador que ya llegó y que ya lo tenemos. Cristo para Job era una esperanza que iba a llegar algún día, pero era tan lejana. Un mediador, un intercesor, un árbitro, alguien que dice: soy un pecador mortal, no puedo acercarme ante Dios, no puedo ponerle presente mi situación, mi caso, no puedo pedirle como si fuera mi amigo, porque Él está muy alto. Ojalá hubiera alguien entre nosotros, alguien que me acercara a Él, alguien por quien pudiera ser justificado y tener acceso ante Dios. Los cristianos ya lo tenemos. Job no lo tenía, nosotros sí. No podemos discutir con Dios, hermanos, aunque tengamos al mediador. No podemos llevar a juicio a Dios, no somos tan atrevidos. Pero contamos con un mediador que nos concede poder acercarnos a un Dios que por nuestros esfuerzos y pecado era inalcanzable. La única manera de acercarnos a Él era que Él se acercara a nosotros. Y de hecho sigue siendo así. Pero con Cristo hay más garantía, hay más esperanza, hay más oportunidad, hay más oferta de que no hay murallas ni obstáculos para que los seres humanos se acerquen a Él. Por eso para Dios es algo imperdonable que las personas rechacen a Cristo, porque Cristo es la única esperanza del ser humano, es la única solución que Él proveyó. El que rechaza a Cristo quiere imponer su propio puente o llegar a Dios a su manera. Es una persona ignorante que va camino al infierno, que rechaza la única esperanza, la única oferta de ternura y misericordia que tenemos, es Jesús. Y fue la que Él decidió y no hay otra, aunque la gente se las invente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y punto. Quiere inventarse otro, haga lo que quiera, pero solamente hay un camino. Ese lo proveyó Dios y punto, no hay más. Los demás eran atajos falsos.
Job deseaba un mediador, que es Cristo hoy día. El libro de Job deja ver la necesidad que la humanidad tenía de Cristo, la necesidad que el ser humano tiene de acercarse a Dios sin miedo. Cristo garantiza eso. Por eso este libro, hermanos, es más hermoso de lo que pensamos. 23. Como Job no conoce a Cristo y no sabe nada acerca del Hijo de Dios, si el ser humano tiene a su lado algún elocuente mediador muy escogido para anunciarle su deber y decirle que Dios tiene misericordia, que lo libra de descender al sepulcro y que hay redención para él, está diciendo eso. Ojalá hubiera un mensajero especial que intercediera, pero que también diera a conocer a Dios, o diera a conocer sus caminos a cada persona en particular. Hermanos, Cristo es el cumplimiento de todo esto. No podríamos decir que estas son profecías mesiánicas, pero sí vemos, hermanos, un clamor por Cristo, una especie de tipología, de sombra, de necesidad de un Salvador. Acerca del Espíritu Santo tenemos la siguiente información. Como el libro de Job emplea el paralelismo, Job a veces habla de espíritu, y al hablar de espíritu también habla en otros términos, porque Espíritu Santo en hebreo es Ruach HaKodesh. Pero pues este nombre todavía no había sido dado, esto todavía no se conocía. Aquí dice Espíritu del Santo, solamente se conocía como Ruach. Entonces, cuando Job habla de espíritu, como él emplea poesía hebrea, hay palabras que son intercambiables en el libro de Job. Por ejemplo, cuando habla de espíritu, habla de soplo. Cuando habla de espíritu, habla de viento, habla de aliento. Pero ambas, las cuatro palabras, están refiriéndose al mismo Ruach. Ahora, hay dos cosas para diferenciar. Es un poquito complicado, habría que hacer un estudio exegético en el contexto de cada vez que aparece esa palabra Ruach. Porque unas veces habla de espíritu de Dios, pero otras veces habla de espíritu, pero del ser humano. Entonces, por ejemplo, Eliú decía, el espíritu dentro de mí. Está hablando del Ruach de él, del de la vida, el soplo de vida, el alma, ¿sí? Y Ruach, hablando del Espíritu Santo, ya son otras veces, pues, que en los contextos podríamos encontrar. Por ejemplo, Job 26:13. El Espíritu adorna los cielos. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de Dios. Por lo tanto, ¿de qué está diciendo? El Espíritu Santo adorna los cielos. El Espíritu Santo participó en la obra creadora, ¿sí? No es algo literal, que Él esté adornando, como, ¿sí? No es literal. Es una forma poética de decir que el Espíritu Santo tiene poderes creativos y que Él participó y participa en su soberanía con la naturaleza. El Espíritu Santo es el que le da belleza al universo. Lo que decía, adorna los cielos. Y también es el que mantiene la vida del ser humano. O sea, el libro de Job da a entender de que Dios con su espíritu le da espíritu al ser humano. El soplo de Dios, Job 33:4, dice, el Espíritu de Dios me hizo, paralelismo, miren, dice, el soplo del Omnipotente. O sea, Espíritu de Dios, lo mismo que soplo del Omnipotente. Esa es la forma como Job habla del Espíritu. O sea, que el Espíritu Santo participó de la obra creadora del ser humano también. El Espíritu Santo también es descrito en el libro de Job como aliento de vida y también como el poder de Dios. Tanto es así, hermanos, que Él sustenta la vida de los seres vivos, pero también puede ser considerado como un viento arrasador contra los malvados. 15:30. El impío perecerá con el aliento de la boca de Dios. El aliento de la boca de Dios
El aliento, la palabra aliento podría hacer referencia al espíritu. 37:10. Por el soplo de Dios llega el cielo y la extensión de las aguas se congela. O sea, lo que está diciendo es, Dios es el que produce el granizo, la nieve, el que congela las aguas. Con su soplo, esa palabra soplo puede hacer referencia al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en pocas palabras y para terminar, el Espíritu Santo en el libro de Job es visto como el poder de Dios, como el aliento de Dios, como una persona que participó en la creación del mundo y en el sustento de la vida en el universo. Vamos a Job 5, versículo 1. Esa referencia que aparece aquí la menciona en este punto, hablando de los ángeles, porque podría interpretarse como tal. En 5:1 dice: ahora pues da voces a ver quién te responde, a cuál de los santos te volverás. Esa expresión es posible aplicarla tanto a los ángeles como a los creyentes muertos. Miremos en el 15:15 de Job. Dice: Dios en sus santos no confía, ni aun los cielos son puros delante de sus ojos. Las versiones modernas traducen eso como ángeles. O sea, que 5:1, de acuerdo a Job 15:15, está hablando de ángeles. Eso se llama exégesis, que conteste una pregunta que yo tengo el texto con base en el mismo contexto del texto. Pero podría creerse que se habla de los creyentes muertos, porque en el contexto de los discursos de ellos hablan mucho de los ancianos y de las personas que habían vivido antes que ellos, y le dan una prioridad a lo que ellos habían enseñado. Ellos le habían dicho a Job: ¿tú cómo te crees que sabes más si nuestros padres nos han enseñado lo mismo siempre? ¿A cuál de los santos te volverás? Podría hacer referencia a esos creyentes que ya habían muerto. Es algo así como que si tú estás en pecado, si lo que te pasa te ha ocasionado toda esta situación en la que estás, si te volvieras a uno de los santos, o sea, si clamaras buscando la ayuda de uno de los muertos, ¿alguno te podría contestar? Aún si te volvieras a alguno de los ángeles, aún si te supieras el nombre de algún ángel y lo llamaras, ¿él vendría? O sea, hermanos, si lo aplicáramos de las dos maneras, la pregunta es retórica. La pregunta no pretende ser contestada. La pregunta contiene una negatividad y es la siguiente: ¿a cuál de los santos te volverás? No podemos devolvernos a ninguno, porque ninguno podrá auxiliarnos, sea que esté hablando de ángeles, sea que esté hablando de creyentes muertos. Ninguno podrá auxiliarnos en la necesidad. ¿Sí? También la intención, eso lo veremos cuando vayamos en Job 5, la intención de Elifaz aquí cuando habla, es decir, bueno, tú me estás diciendo que maldices el día de tu nacimiento porque Dios es el que te está castigando. ¿A cuál de los santos te volverás? O sea, lo que le está diciendo es: mira hacia el pasado, ¿a cuál de los santos le pasó lo que te está pasando a ti? De todas maneras, los santos son testimonio y fuente de sabiduría para los que viven. Pensemos nosotros como Iglesia Reformada, nosotros no tenemos como infalible ningún otro libro sino solo las Escrituras. Sin embargo, ustedes se han dado cuenta que a veces en las predicaciones yo cito autores del pasado. Yo me vuelvo a los santos para citar algún tema que ellos hayan hablado antes, para dárselos a conocer. Esa sería una manera, por ejemplo, de explicarles esto. No porque esté invocando al espíritu de Jonathan Edwards, por ejemplo. Nosotros no estamos invocando a Merlé de entre los muertos o orándole o algo así, no. Es solamente usando aquellas enseñanzas que él dio en su ministerio, en su vida, que son útiles para nosotros que estamos vivos. Los ángeles se deduce que se habla de ellos en Job capítulo 1, versículo 6. Un día acudieron a presentarse
delante de Yahvé los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Cuando vayamos en Job 1 hablaremos de esto, pero les adelanto lo siguiente. No significa que Satanás sea hijo de Dios. Aquí dice que entre los hijos de Dios vino Satanás. Listo, ya queda entonces descartado que él fuera un hijo de Dios, como dicen los mormones o algunas sectas paganas, místicas, gnósticas, que enseñan que Satanás era un hijo de Dios o que es un hijo de Dios. Eso es un disparate pagano. Hijos de Dios que aparecen aquí son ángeles. ¿Por qué sabemos eso? Que se presentaron delante de Yahvé. Las escrituras en el libro de Segunda de Reyes, por ejemplo, en el libro de Crónicas, hay una escena en donde Yahvé sale del trono cuando, por ejemplo, el profeta Micaía, hijo de Imla, tiene una visión y él ve a Dios en el trono y ve a los ángeles alrededor del trono. Que acuden todos los ángeles para cada uno opinar de qué manera matar a Acab. Entonces, con base en ese pasaje y en otras expresiones, por ejemplo en el libro de Salmos, se deduce que esos hijos de Dios son los ángeles. No porque los ángeles sean hijos de Dios, sino porque es una forma poética de describirlos. Si los ángeles son criaturas, pero no son seres humanos, y se supone que aquí ellos están acudiendo delante del trono celestial, significa que son seres que trascienden lo material. La intención de Moisés con decir que son hijos de Dios no es el de decir que ellos son engendrados o regenerados por la fe en Cristo. Recalcar que estos seres son tan especiales que en vez de decirles dioses, él prefiere decirles hijos de Dios, que se acercan delante de Dios. Ni siquiera Moisés se atrevió a decirle dioses con D minúscula a los ángeles. Hermanos, es una intención totalmente poética, totalmente solemne, pero no que sea literal. También aparece en Job 2.1, dice: otro día acudieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios. Vuelve y lo dice, ¿sí? Los únicos que son hijos de Dios es Cristo, porque la Biblia dice que Él es el unigénito del Padre. Y nosotros somos hijos, pero por adopción, porque nosotros éramos hijos de nuestro antes papá del diablo, a causa del pecado. Pero por la fe en Cristo, la regeneración del Espíritu Santo, Dios nos convirtió en sus hijos. Eso está en Juan 1.12, dice: mas a todos a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Sí? Además, los ángeles no pueden ser hijos de Dios, no pueden volverse hijos de Dios. Ningún ángel es hijo de Dios, ni siquiera los arcángeles, ni los querubines, ni Miguel. Vamos a Hebreos 1.5. Mira lo que pregunta el escritor de Hebreos. Dice: ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco nunca Dios le ha dicho jamás a un ángel: yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Esto tumba la idea de Arrio y de los adventistas clásicos y los testigos de Jehová y las demás sectas que dicen que Cristo es un ángel. Porque a un ángel jamás Dios le ha dicho: mi hijo eres tú. Entonces, hermanos, cuando Job le dice a los ángeles hijos de Dios, es poéticamente, es porque no encuentra otro término mejor para escribirlos que ese. Pero no porque sean hijos de Dios, porque jamás, nunca los ángeles son ni serán hijos de Dios. Vamos a Job 38.7. Cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Cuándo pasaba eso? Versículo 6. Cuando eran fundadas las bases de la tierra, cuando estaba poniéndose la piedra angular de la tierra. Entonces, miremos el paralelismo que está empleando aquí Moisés. Lean el versículo nuevamente, por favor, ¿cómo dice?
Las estrellas del alba alababan, y luego dice, hijos de Dios se regocijaban. Aquí vemos el paralelismo. Las estrellas del alba es otra forma poética de hablar de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los ángeles. Mire el uso literario poético que emplea Moisés. Le dice, cuando Dios estaba creando todas las cosas, las estrellas del alba lo alababan. Por eso les decía que los ángeles fueron creados antes que el universo, que los cielos y la tierra. Porque cuando Dios estaba haciendo la creación, formándola, fundándola en Génesis 1, ellos están siendo testigos del despliegue de poder creativo. Cuando Cristo creaba todas las cosas, y el Espíritu Santo también, y Dios Padre, ellos estaban ahí viendo todo eso. De hecho, las traducciones modernas, como la traducción viviente, no dice hijos de Dios, dice ángeles, porque ya es algo que históricamente, doctrinalmente, ya es un hecho. ¿Quién va a dudar eso? Dudarlo. Solamente lo dudaría un mormón, porque no le conviene a sus doctrinas falsas. Entonces los ángeles fueron creados en la eternidad y fueron testigos del despliegue de poder creativo en el día de la creación. También el libro de Job hace alusión a la caída de los ángeles con Satanás, pues de varios ángeles. Esto está en Job 4:18. Si ni siquiera en sus siervos confía, y aún en sus ángeles descubre el error. Otro término que emplea Moisés para hablar de los ángeles es siervos, es santos. Entonces Dios no confía en ellos porque descubrió en ellos el error. ¿Cuándo pasó eso? Cuando cayó Satanás y dirigió pues la caída de la tercera parte de los ángeles. Eso de la tercera parte caída está en el libro Apocalipsis 12:9. Allá el apóstol Juan, como Apocalipsis es un libro simbólico, en ese libro pues Juan retoma muchas de las expresiones. Entonces él dice en Apocalipsis 12:9, dice que el gran dragón, o sea, hablando de Satanás, fue lanzado, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? Miremos el versículo 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Sí? Lo que estamos hablando del libro de Job, las estrellas del cielo es los ángeles. En lenguaje simbólico, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Sí? Entonces aquí está refiriéndose a la caída angelical. Y Job está diciendo eso. Miren que aunque la revelación no era tan clara ni tampoco estaba completa, tenían conocimiento de la caída de Satanás y sabían que ni siquiera en los ángeles ya Dios podía confiar. No significa, hermanos, que los ángeles hoy día todavía puedan caer, que ahorita en el 2017 hay un ángel caído, otro Satanás por allá. No, los ángeles, igual que los hijos de Dios, nosotros, cuando hemos sido salvados por la gracia, nosotros los hijos de Dios, nuestro libre albedrío es sellado. O sea, todavía pecamos, pero nuestro libre albedrío nunca nos va a permitir desviarnos de Dios. Así que seremos salvos, siempre salvos, con Cristo. Los ángeles que no cayeron, ellos fueron sellados y ya no tienen libre albedrío. En cambio, antes sí tenían libre albedrío, que fue cuando Dios descubrió el error y cayeron con Satanás, ¿sí? Pero los que se quedaron, ellos, les fue quitado el libre albedrío igual que a nosotros, cuando ya hemos sido salvados. El libre albedrío, condenador. El libre albedrío que decida dejar de servir a Dios. El libre albedrío que decida volverse al pecado. Ellos abandonaron su dignidad, por eso no tienen perdón de Dios jamás. Esos temas están en 2 de Pedro y en el libro de Judas.
Pero bueno. Entonces en esa cita bíblica, ya en Job 4:18, cuando dice que ni siquiera los ángeles confían, quiere decir, hermanos, que los ángeles, aunque son criaturas espirituales, poderosas, servidoras de Dios, ni siquiera ellos son comparables a la pureza de Dios. Vamos a 1 de Pedro 1, 12. Dice: a los profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los predicadores del Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Esas cosas las anhelan mirar los ángeles. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Está diciendo es: el Evangelio que predicamos, cuando el pastor predica la palabra, cuando los evangelistas difundimos el mensaje del Evangelio, esos eran revelaciones y misterios que los profetas no estaban revelando para ellos mismos, sino para la iglesia. Y esos misterios, toda esta gloria, todos estos tesoros que están depositados en el Evangelio, son cosas que los ángeles anhelan mirar, solamente mirarlo, porque ellos no tienen acceso al Evangelio, ellos no pueden salvarse por el Evangelio, ellos no pueden venir aquí y tener el don de enseñanza, ellos no pueden venir aquí a hacer milagros con sus dones, ellos no tienen esas cosas. Ellos ven cómo el Evangelio vive en la iglesia, y cuando ellos ven eso se maravillan. Allá en Job, hermanos, habíamos visto que ellos se regocijaban cuando Dios creaba todas las cosas, ¿cierto? Alabar en la eternidad. Pero cuando Dios creó todas las cosas, para los ángeles eso era otro motivo de alabanza, porque podían ver su despliegue de poder, su omnipotencia en acción. Pero ahora, hermanos, los ángeles alaban a Dios más que antes, porque ahora ellos ven cómo Dios condesciende con estos miserables que estamos aquí, cómo Dios en su gracia nos otorga los dones del Evangelio. Para los ángeles eso aprenden, ellos aprenden a conocer más a Dios al ver cómo Dios actúa y nos trata a nosotros. O sea, cuando los ángeles ven cómo Dios es bueno, misericordioso, compasivo, grande, clemente, hermoso, sublime con nosotros, lo alaban más y anhelan tan solamente mirar esto que nosotros tenemos, esto para lo cual nosotros no tenemos excusas, esto para lo cual nosotros lo esperamos con fervor y lo anhelamos, y no permitimos que la pereza, el desánimo y demás justificaciones carnales y engañosas de nuestro corazón corrupto emplean. Vamos a Efesios 3:9. Aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué significa? Los ángeles están aprendiendo. ¿De quiénes? De la iglesia. Aprenden a alabar más a Dios al ver cómo Dios condesciende con su espíritu, cómo es Dios tan inefable que hasta envía a su Hijo y lo convierte en una criatura como nosotros para expiarnos, como Dios de muchas maneras habló a los profetas. Todas esas cosas impresionaban a los ángeles y hacían que los ángeles adoraran más. Y ahora la adoran más porque nosotros como iglesia hasta les enseñamos a ellos todo esto que nosotros tenemos hoy, que conocemos como teología, todo esto que nosotros tenemos hoy y que tenemos en las Escrituras, para ellos es un misterio.
y se los enseñamos incluso a los principados y potestades. Incrementan su alabanza a Dios al ver el trato de Dios con nosotros, con su pueblo en la tierra. Y Job es una prueba de eso. ¿De qué trata el libro de Job? Los ángeles están hablando con Dios y Dios le dice a Satanás: ¿sí has visto a mi hijo? Satanás le dice: pero es que usted lo protege, quítele la protección a sus cosas y verá, listo, puede quitarle todo, que él seguirá siendo fiel. Satanás le quita todo y Job sigue siendo fiel. Se reúnen otra los hijos de Dios y le dice Dios a Satanás, parafraseando todo, le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Tú me incitaste a quitarle todo y aún sigue fiel. Entonces Satanás dice: quítale la salud. Los seres humanos son capaces de darlo todo por su salud. Dáñale la salud y verás, si no blasfema. Entonces Dios le dice: listo, toca su salud. El alma no la puedes tocar, pero sí toca su salud. Satanás viene, le hace enfermarse y quedar en una ruina peor que antes, y ahí es cuando llegan los amigos a hablar con él. Todo el libro de Job trata de eso. En realidad es una especie de debate angelical, una especie de debate entre Dios con Satanás. ¿Y Dios qué hace? Dios le prueba a Satanás que sus hijos perseverarán hasta el final. Dios le prueba a Satanás que la fe es inconmovible, la fe salvadora, que Él los preserva con su espíritu. ¿Sí? Por eso, hermanos, la doctrina de la perseverancia, la fe, en el libro de Job, es la doctrina que más evidente tenemos. Entonces, Job nos representa a nosotros, los hijos de Dios, por la fe en Cristo, y le demuestra a Satanás el carácter de nosotros a lo largo de toda la historia. Eso es, hermanos, la información que tiene Job sobre los ángeles. Más que suficiente, ¿cierto? Ahora hablemos acerca de lo que dice Job de la iglesia. ¿Y los malvados cómo los describe? Los describe como enemigos insolentes de Dios. Así describe Job a los malvados. Pero habla de malvados y les dice impíos, insolentes, necios, en fin. Y habla de otro tipo de personas a las que denomina como justos. ¿Sí? Job emplea el término justo para referirse a los santos, a los creyentes. Esa expresión justo la usa mucho Salmo, la usa Proverbios, para hablar de los creyentes, de los escogidos. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los escogidos? Cuando ellos están juntos, ¿qué conforman? La iglesia. La iglesia siempre ha estado y Job hace parte de la iglesia. Recordemos, hermanos, que el libro de Job, siendo que Job no es israelita, Job tiene un alcance universal, porque Job representa a todos los escogidos, sí, pero también Job es una sombra, es un tipo de la iglesia gentil. Job no es israelita, nosotros tampoco, por lo menos físicamente, pero Job representa a todos aquellos que no éramos israelitas, a todos esos gentiles, que seríamos anexos al pueblo del pacto. Job es un tipo de la iglesia gentil. Es como una sombra, como una predicción de que Dios salvaría a las naciones no israelitas por medio de su gracia. Porque Job, estando tan lejos, hermanos, del pacto de Abraham, o por lo menos tan rodeado del paganismo idólatra politeísta, aún así Dios lo escoge para sí mismo. De la misma manera nosotros, siendo gentiles, tan lejos del pacto literal de Abraham,
¿sí? Tan rodeados del paganismo idolátrico politeísta también, Dios nos ha redimido como un pueblo suyo, igual que como lo hizo con Job. Y ahora, como nos ha redimido, hace de nosotros un pueblo fiel y santo de entre todas las naciones, a pesar de que estábamos tan lejos del linaje étnico de Israel. ¿Sí? Entonces, hermanos colombianos, somos israelitas, igual que como Job lo fue. Vamos a Santiago 5, 11. O bueno, vamos a hacer referencia a ese pasaje, ya lo hemos leído antes. Dice de la paciencia de Job, hablando de las pruebas, tribulaciones, aflicciones, ¿sí? Si Job nos representa a nosotros, a propósito, Santiago emplea a Job como ejemplo de las pruebas. Eso nos va a servir cuando vayamos a Santiago 5. Recordemos que la iglesia divide en tribulaciones. Entonces en Santiago les dice, recordemos a Job. En otras palabras, Job nos representaba a nosotros. Y si Job nos representaba a nosotros y vivió ese fuego de prueba tan impresionante, nosotros hemos también de ser pasados por fuego de la prueba. Pero hermanos, a pesar de ese fuego de la prueba, Job, ¿cómo se mantuvo? Fiel. Así como el personaje del libro El Peregrino de John Bunyan del siglo XVII. Fiel. Hasta el final. Y los cristianos vemos a Job como un ejemplo a imitar. ¿De qué? De su paciencia, de su perseverancia, de su lealtad con Dios, de su fidelidad con la doctrina santa. Job tenía clara la soberanía de Dios y no se puso a renegar de la soberanía de Dios por lo que le pasaba. Todo lo contrario, se hizo más fuerte en su doctrina. Es impresionante, hermanos. Eso. Job fue paciente, pero uno podría decir, ¿cómo va a decir Santiago que Job fue paciente cuando empezó a maldecir desde que nació? Lloraba a gritos, convocó a Dios, apeló a Dios como si fuera un... ¿sí? Lo llamó a juicio. ¿Cómo vamos a decir que tenía paciencia si quería morirse? Santiago lo que está diciendo es, él fue paciente porque nunca atribuyó a Dios ningún despropósito. Nunca blasfemó. Siempre se mantuvo leal, por eso fue paciente. Él estuvo en la desesperación, pero su desesperación no le trajo impaciencia de rechazar la fe, de renegar de la fidelidad de Dios. Vamos a Job 6:10. Sería entonces mi consuelo cuando el dolor me asaltara sin tregua, no haber renegado de las palabras del Santo. Hermanos, qué hermoso. Está diciendo es, aunque el dolor me asalte de forma que ni me dé cuenta cómo, en qué momento, aunque no pueda resistir el dolor, mi consuelo está en que no renegaré de las palabras de Dios. Miremos 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Yahvé dio, Yahvé quitó, bendito sea su nombre. Impresionante, hermanos. No se puso a decir, arrebato al diablo todo lo que me robó, o cancelo y anulo esto que me está pasando porque mis palabras tienen poder. Se puso a hablar, hermanos, como con esas cosas tan tontas que hoy día se usan. Cuando la mujer le dice, maldice a Dios y muérete, la esposa, él le dice, hablaste como una insensata. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no? Hermanos, ¿qué es eso? Santiago le dice paciencia. Entonces Job es un símbolo de la iglesia gentil, sí, pero también es un ejemplo para la iglesia gentil. Él se mantuvo firme en la fe,
sumiso a la voluntad de Dios. Hasta en alguna ocasión dijo, yo esperaré en Él aunque Él me mate. Aunque me quite la vida, Él es mi esperanza. Hermanos, de la misma manera para los escogidos, la aflicción no es una destrucción repentina como lo es para el réprobo. La aflicción, el libro de Job nos enseña que es una corrección purificadora, que es una fuente de consuelo incomparable para los escogidos. Bueno, continuando el tema, hermanos, de la iglesia, yo les he dicho que Job es como un representante de la iglesia universal, en especial de la iglesia gentil. Y pues entonces la integridad que se le atribuye a Job en el libro es algo que nos muestra, hermanos, cómo es la forma de vivir que los cristianos debemos tener. O sea, si Job es un símbolo de la iglesia, la forma de vivir de Job es una forma de alentarnos a vivir como Él, ¿sí? En otras palabras, nosotros imitamos a Cristo porque Cristo es nuestro maestro, pero está bien también si imitamos a Job, porque Job fue un santo que representa también a los santos de la iglesia que están vivos. Sabemos que la integridad de Job se describe en el prólogo, o sea, en los versículos primeros, y se describe en el epílogo, o sea, al final, cuando el Señor defiende a Job. Ya eso lo hemos hablado antes. Pero también la integridad de Job es descrita de una forma muy específica a lo largo de los discursos que él mismo hace. Ustedes saben que pues el argumento de él es ¿cuál? Yo soy inocente. Ese es el argumento de Job. Entonces él dice, yo soy inocente porque nunca he cometido esto, nunca he hecho esto, nunca he imaginado esto. Y empieza a expresar su propia experiencia, su propio testimonio. Y cada una de esas virtudes, hermanos, son el fundamento de la rectitud y de la inocencia de Job. Y nos sirven a nosotros como ejemplo y también como señal de quiénes son verdaderamente hijos de Dios. Porque Job, como ya lo miramos, no es un hombre perfecto porque él haya tomado la decisión de ser un hombre perfecto. O sea que Job era un hombre de hierro, un santo de los santos. No. Era una persona como usted y como yo, sujeto a pasiones, sujeto también a fallas y errores, pero que llevaba una vida de integridad, de perseverancia de los santos, de los salvos. ¿Sí? Primer detalle, vamos a Job 29:4. Vamos a destacar varias características de Job y vamos a traerlas a nuestras vidas. Es decir, lo que Job está empleando en el versículo, nosotros tenemos la obligación de también serlo. En el capítulo 1 dice que él hacía sacrificios por si sus hijos habían fallado. ¿Sí? O sea, él se esforzaba porque su hogar estuviera protegido, estuviera en piedad. Y en el 29:4 él lo recuerda, dice que mi familia era protegida por el Señor. Job se dedicaba a guiar en piedad a su familia. ¿Eso era solamente de Job o aplica para todos nosotros? Pues hermanos, si Job representa a la iglesia, es obligación también de todos nosotros vivir en piedad en la familia. Y los padres especialmente, ser esos guías para que esa piedad sea realidad. Otro pasaje, vamos a Job 30:25. No he llorado por el que sufre, no me he entristecido a causa del necesitado. En otras palabras, los justos se compadecen de la necesidad ajena. Decía la Escritura del Nuevo Testamento, ¿no? Llorad con los que lloran. ¿Sí? También el Salmo 35, anótelo, Salmo 35, 13, 14. David, mientras había personas que estaban confabulándose contra él era inocente de todo eso y lo que hacía era ayunar y orar por ellos, compadeciéndose de ellos como si yo fuera la mamá. ¿Se acuerdan que eso incluso ya lo hablamos en un ayuno?
Pues hermanos, esa característica la tienen todos los hijos de Dios. Job 29:14. Iba yo vestido de justicia, cubierto con ella como manto, y diadema era mi rectitud. Yo era ojos para el ciego, pies para el cojo. En otras palabras, Job era honrado, Job era justo y Job era ayudador de los desválidos. Hermanos, todos los justos son así. Los justos no se aprovechan de las minusvalías de las personas. Todo lo contrario, las auxilian. Somos personas honestas. No somos mentirosos, ni tramposos, ni engañadores, ni estafadores. Eso éramos antes de Cristo. Pero hoy día hemos sido justificados, limpiados y hechos nuevas personas. Un escogido, hijo de Dios, va a actuar tal como está actuando Job. Versículo 16. Dice: era padre para los necesitados. De la causa que no entendía me informaba con diligencia. Qué interesante, ¿cierto? O sea, no solamente ayudaba a los desválidos, sino que también ayudaba a los extranjeros. La ley en el libro de Levítico y en Deuteronomio se hace énfasis en que los justos debemos respetar y servir sin acepción de personas, incluso a los extranjeros. Y Job lo hacía, y eso que cuando Job vivía no estaba Deuteronomio. Porque los justos viven en integridad plena. Versículo 17. Quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. O sea, le arrebataba la presa al inicuo y le rompía los dientes. En otras palabras, yo era enemigo de los opresores y era enemigo de los incrédulos. Esa idea la expresa también David en el Salmo 119. El Salmo 119 de David dice: yo odio a los que se apartan de ti, los detesto. Aborrezco a los que blasfeman tu nombre, a los que rechazan tus testimonios. Eso lo expresa David. Y es algo que el libro del Nuevo Testamento de Judas también expresa. Dice: aborrezcan incluso la ropa de los que se desvían del camino del Señor, de los falsos maestros. Dice Pablo: ni siquiera coman con ellos. No se junten con personas que dicen que son cristianas, pero viven en estafas, fornicación, pleitos, etc. 31:5. ¿Es que yo anduve con mentiras o corrieron mis pies al engaño? Que Dios me pese en la balanza de la justicia y Él reconocerá mi integridad. Impresionante. Bueno, esa idea también la tiene mucho David. Lo que él está diciendo es: yo nunca anduve en mentiras, ni tampoco empleé engaños. Hermano, la escritura dice en Efesios 6 que los cristianos tenemos el cinturón de la verdad. O sea, nosotros como cristianos tampoco andamos en mentiras. Versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Versículo 7. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma. En otras palabras, él no anduvo nunca con lascivia, ni tampoco apostató del camino de la verdad. Los justos tampoco, hermanos. Jesús lo dijo por allí en Mateo 5:28, que si alguien mira o desea a una mujer, adultero en su corazón con ella. Job no tenía Mateo en su mano, pero él no lo hacía. Era fiel a su esposa. Todos los justos también lo somos. Versículo 9. Si fue engañado mi corazón por alguna mujer, si estuve acechando la puerta de mi prójimo, ¿sí? En otras palabras,
nunca adulteró, ni en el corazón, ni en la realidad, ni en lo físico. Versículo 13. Si hubiera yo menospreciado el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos pleiteaban conmigo, ¿qué haría Dios cuando se levantara? Y cuando él me preguntara, ¿qué le respondería? En otras palabras, Job nunca desconoció los derechos de sus trabajadores. Los justos tampoco. No nos aprovechamos de ellos, ni nos inventamos nuestras propias leyes, sino que somos personas legales, que les pagamos a las personas lo que la ley dice y punto, no a nuestra manera, como hacen los impíos. Los justos, igual que Job, no desconocían eso. Y eso también lo enseña Deuteronomio 24, 14 al 15, pueden anotarlo. Deuteronomio 24, 14 al 15. ¿Sí? Ahí en Deuteronomio dice, no le puedes retener el salario a tus trabajadores. Le tienes que pagar el mismo día. Hoy día nos encontramos con casos de empleadores o empresas que le retienen el salario a los trabajadores y les pagan cuando se les da la gana. Esas personas están incumpliendo no solamente la ley de los hombres, sino que también son culpables delante del Dios, dueño de las almas, el Dios que es justo contra todo esto, es vengador de todas estas injusticias. Versículo 16. Si he impedido a los pobres quedar satisfechos, si he hecho decaer los ojos de la viuda, si he comido yo solo mi bocado, si comí y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como si yo fuera su padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto a alguno perecer por falta de vestido, por carecer abrigo al necesitado, ¿sí? Lo que está diciendo es, Job nunca oprimió ni a la viuda ni al huérfano, sino que les prestó ayuda en sus necesidades materiales. Y hermanos, eso le enseña Éxodo 22, 22 al 24. Los justos hacemos eso, Santiago lo dice. La verdadera religión es también servir a huérfanos y viudas. Los justos siempre cuidamos de estas personas en lo material, no hipócritas, que tienen una fe sin obras muerta. Dice, si puse en el oro mi esperanza y le dije al oro, mi confianza está en ti, si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran y de tener mucho en mi mano, bueno, lo que está diciendo es, nunca deposité mi confianza en el dinero ni en las cosas materiales. No fui ni codicioso ni avaro. Hermanos, los hijos de Dios nunca podemos ser así, porque o servimos a Dios o a las riquezas, pero decídase. El que pone su esperanza en las riquezas está idolatrando. El Señor nos guarde, hermanos, tan fácil de caer en esto. Versículo 26 dice, si he mirado al sol cuando resplandecía. 27. Y mi corazón fue engañado en secreto, y mi boca besó mi mano. Está diciendo nunca dejé que cuando mirara a los astros sintiera inclinación por adorarlos. Hermanos, incluso hoy día uno puede asomarse y ver el cielo estrellado, o ver en vivo y en directo imágenes de las galaxias, es algo imponente. Uno alcanza como a comprender humanamente por qué los indios, indígenas y paganos se inclinaban ante esas cosas, porque son imponentes, son impresionantes. Pero Job está diciendo que él, a pesar de la falta de descubrimientos científicos y de instrumentos que hoy tenemos, él no se dejó llevar por lo que la gente pensaba de esas cosas. Él las miraba, pero no permitió que sus ojos le rindieran reverencias, que sus ojos le rindieran adoración a los astros. Él nunca, hermano, prestó atención a las cosas zodiacales.
ni tampoco besó su mano como con agüeros. Eso está en Deuteronomio 4:19. También tenemos prohibido rendirle culto a los astros. Dios le entregó los astros a los réprobos para que ellos adoren esas cosas y amontonen más ira sobre ellos. Pero los escogidos no tenemos derecho, hermanos, a rendirle culto a las criaturas. Versículo 29. Si me alegré con el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le sobrevino el mal. Es decir, Job nunca se alegró del mal de sus enemigos, ni tampoco oró deseándoles el mal. Por ahí, hermanos, los falsos profetas andan diciendo que ellos, en sus bocas hay palabras de muerte, en sus bocas hay palabras de autoridad para destruir. Es impresionante porque ni siquiera Job tenía esa autoridad. Ni siquiera el arcángel Miguel maldijo a Satanás cuando lo tuvo de frente. Pero estos nubes sin agua, estas estrellas vagantes, falsos maestros, sí tienen esos poderes. Qué interesante. Pues, hermanos, los santos nunca nos alegramos del mal de los demás, incluso de nuestros enemigos, incluso de los que nos hacen daño. Nunca oramos por el mal contra ellos. Eso lo miramos en Salmo 35. Pero también está en Proverbios 17:5 y Proverbios 24:17. Versículo 31. Mis siervos decían: ¿quién hay que nos haya saciado con su carne? En otras palabras, Él saciaba a las personas necesitadas. 32 dice: ningún forastero pasaba fuera la noche, sino que yo abría mis puertas al caminante. Era hospitalario, hospedador. Los justos somos hospitalarios, somos hospedadores, somos buenos anfitriones, somos personas que atienden bien a sus visitantes y que no quieren que ni siquiera sus visitantes se vayan. Esas son características de los justos. De hecho, en Timoteo dice que una de las características del pastor es que debe ser hospitalario, hospedador. Si eso aparece en el Nuevo Testamento de esa manera, significa que es algo importante todavía. 33. Si como humano que soy encubrí mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Es decir, Job nunca ocultaba su pecado, sino que lo confesaba. Proverbios 28:13. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Quien los encubre no alcanza misericordia. Es como la persona que está en pecado, hermanos, quiere esconder su pecado, que nadie lo sepa, quiere ser hipócrita o engañarse a sí mismo, guardándolo para allá abajo para que nadie lo vea. Los justos no actuamos así. 38. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si he comido su sustancia sin pagar, o he afligido el alma de sus dueños, que en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Job nunca robaba las tierras de sus vecinos, ni tampoco robaba cosechas. Pagaba lo que debía y los préstamos que le hacían él los devolvía. Y terminamos el tema de la iglesia así: que todas las características que la Biblia nos muestra que tenía Job son características que también todos los santos debemos tener. Hablemos ahora de la muerte. Job 14:10. El hombre muere y desaparece. El hombre perece, ¿y dónde estará? 12. El hombre yace y no vuelve a levantarse. Mientras exista el cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. 14. El hombre que muere volverá a vivir. Todos los días de mi vida esperaré hasta que llegue mi liberación. En esos versículos, hermanos, ¿qué idea podemos ver? Como les decía ahorita, a la luz del libro de Salmos, capítulo 6, para los personajes del Antiguo Testamento, ya que la revelación era progresiva y no tenían conocimiento de los sucesos después de la vida, los sucesos después de la muerte, para ellos, y eso es un ejemplo de eso,
La muerte era el final de la existencia, el fin y la desaparición del ser, o por lo menos era un destino sin retorno. Eso es lo que pensaban la mayoría, porque la muerte era el cumplimiento de la amenaza de Dios contra Adán. Adán le dijo: polvo eres, al polvo volverás. Efectivamente, Job 34:15 dice: todo ser humano perecería un tiempo y el hombre volvería al polvo. El libro de Job confirma que fuimos hechos de polvo y que volveremos al polvo. O sea, la muerte es un destino universal. Somos de polvo y volveremos allá. Sin embargo, en ese mismo libro de Job se empieza a percibir una esperanza sobre la resurrección. Y el hecho de que exista esa esperanza se niega radicalmente la existencia de un sueño inconsciente absoluto después de la muerte. ¿Qué es eso de sueño inconsciente absoluto? Esa es la creencia de sectas como el adventista, que dice que cuando un creyente muere, se queda dormido hasta que suene la trompeta y la persona saldrá de allí. Pero mientras tanto está inconsciente, está dormido, inconsciente, esperando la venida de Cristo. Eso no enseña la Escritura, o por lo menos en su totalidad no lo enseña. Si tomáramos versículos aislados, como por ejemplo Job 14, que ya lo leímos, diríamos: es cierto, porque ahí dice que no se levantará de su sueño. Pero él está expresando lo que siente que tiene cerca. Él va a morir, él siente que su enfermedad lo va a llevar a la muerte. Entonces él dice: voy a irme a un lugar del cual no hay regreso, no podré levantarme sino hasta cuando ya no haya cielo. Él no está dando doctrina de escatología ahí, él lo que está diciendo es: nunca me podré levantar. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Ahí, hermanos, está reflejada la esperanza de la resurrección. Y miren que aparece unos capítulos después de Job 14. En Job 14 el mismo Job está diciendo: no me podré levantar nunca de ese sueño. Y en Job 19 está diciendo: voy a ver a Dios después de que muera. O sea que lo que Job 14 está expresando es su miedo a morir. Y en Job 19 está expresando su esperanza después de morir. Por eso, hermanos, es que no podemos tomar caprichosamente las Escrituras, y tampoco coger un versículo e ignorar los otros. Después de que mi carne sea deshecha, con mi carne verá a Dios. O sea, ¿cómo es que es posible que su cuerpo está magullado, lleno de llagas, a punto de morir, ¿cierto? Y muere efectivamente, y aún así en su carne ve a Dios. No está en un sueño inconsciente absoluto, sino que su alma está presente delante de Dios. Su alma, su ser, está presente delante de Dios para verlo después de la muerte. Hay más versículos, pero pues nosotros, como estamos estudiando el libro de Job, no vamos a salirnos de Job para hablar de ese tema. ¿Qué más habla el libro de Job sobre la muerte? Job 31:3 enseña que las calamidades son en principio para los malvados. O sea, recordemos, ellos piensan que se supone que las cosas malas y terribles les pasan a los malos. Esa es como la regla general. Pero Job 30:23 expresa que hay una excepción, y que las excepciones ocurren por soberanía de Dios. O sea, se supone que todo lo malo le ocurre a los malos, pero si algo malo le pasa a un justo, la respuesta está en la soberanía de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la muerte? Pues, hermanos, lo que pasa es que para ellos, por ejemplo, Job 18:13, la muerte es el final de todos los malos, consecuencia física de la maldad. O sea, todos los malvados terminarán muriendo, mientras que a los justos Dios los protege de morir de forma inminente. Por ejemplo, Job 5:20,
Job 33, 28. Para ellos, para los autores del Antiguo Testamento, la muerte es el Seol, que más adelante es el Hades. Y ese Seol tiene otro nombre, Abadón, que más adelante se le dice Apolión. ¿Sí? O sea, para los autores del Antiguo Testamento, la muerte es un estado del alma. Es un estado del alma y del cuerpo también. Del cuerpo porque es sepultada el alma. Y del alma, del cuerpo porque es sepultado el cadáver, ¿sí? Y del alma porque la persona va a ir a un sitio, a un lugar. O sea, la muerte es un estado espiritual y también es un estado físico. La muerte es un estado físico, pero también es un lugar de destrucción, que eso significa Abadón. Abadón es un lugar de destrucción. Miremos por ejemplo Job 26, 5. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de Dios y el Abadón no tiene cobertura. Él está usando paralelismo, o sea que Hades y Apolión, Seol y Abadón es lo mismo. Es lo mismo, solo que con diferentes nombres. Con la palabra Seol se quiere hacer énfasis en la idea de sepulcro, del entierro. Y con la idea de Abadón se quiere hacer énfasis en la idea de un lugar de destrucción para los malvados, de tormento, lo que más adelante se conocería como infierno. La muerte es un estado y también es un lugar. La muerte es descrita en el libro de Job como un lugar de tinieblas. Vamos a Job 10, 22. Dice: tierra de oscuridad y desorden, lóbrega como sombra de muerte, donde la luz es como densas tinieblas. Esa es la forma de describir la muerte. La muerte es un lugar oscuro donde no hay luz, una tierra de oscuridad y de desorden. También miremos 12, 22. Dice: descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Es un lugar de destrucción para los malvados, donde impera el desorden y las tinieblas. Los límites de ese lugar fueron interpuestos por Dios. Job 28:3, 38:17. La muerte, según Job, es el destino de los malos, un estado del cuerpo que vuelve al polvo. En el libro de Job, la muerte es un estado del alma porque la persona va a ir a ese lugar, a un lugar de sombra y de desorden, un lugar donde los malvados sufren, ¿sí? Y los justos están reposando. Mire la diferencia, Job 17 y 16. Es usado como una metáfora del sufrimiento humano, eso está en Job 24. Es una metáfora de la oscuridad, Job 34. O sea, a veces Moisés, cuando habla de la muerte, o Job cuando se expresa, o los personajes de Job acerca de la muerte, ellos emplean la muerte como un uso literario, como una herramienta poética para hablar de sufrir, para hablar de dolor, para hablar de oscuridad, ¿sí? Y es algo que incluso todavía se hace. Cuando las personas escriben poesía sobre la muerte, ¿qué piensan? Piensan en lugares sombríos, ¿sí? Paisajes grises, símbolo de sufrimiento. O sea, siempre la idea de la muerte ha sido la misma. De todas maneras, hermanos, la distinción es clara. Mientras los malvados son llevados a un lugar de desorden y tinieblas en el Abadón, los justos están en el Hades, en un lugar de reposo.